Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a ver 7 de las razones por las que nosotros debemos de leer la Biblia. Hay que recordar que no son las únicas 7 razones que existen, ¿verdad? Si usted escudriña las escrituras, usted va a ver que hay un montón de razones por las cuales es importante leer la Biblia. Pero siempre por motivos de tiempo y tratar de hacer estos videos un poquito cortos, nos vamos a enfocar en 7 de esas razones, ¿verdad? Por las que nosotros debemos de leer las Sagradas Escrituras. Voy a comenzar por una pequeña historia que yo escuché una vez. Y esta se trata de un monje. Se dice de que este monje estaba en un monasterio y él leía las escrituras, pero nunca podía memorizar nada. Entonces, como sabemos en los monasterios, pues eh, los, um, los monjes tienen que hacer ciertos trabajos para poder siempre seguir sobreviviendo, ¿verdad? Y uno de los trabajos que hacen, pues, es la jardinería. Entonces, este monje era encargado de un canasto, él recogía la tierra y la iba a tirar a otro lugar, se la movía un monje a otro para que siguieran haciendo las plantaciones. Un día durante ellos tenían un pequeño descanso, empezó a platicar con su consejero espiritual y le dijo, ¿verdad?, de que él estaba teniendo problemas, que leía las escrituras, pero no se le quedaba nada. Entonces el consejero espiritual le dice, toma tu canasto y ve a traerme agua del río. Entonces el monje, como tenía el voto de obediencia, fue al río y traía, pues, lo metió al agua, y cuando regresó donde el consejero espiritual, pues no traía nada. Y le dice, ¿y el agua? Y se me salió en el camino. Entonces le dice el guía espiritual, vuelve a ir al río y tráeme más agua. El monje vuelve a ir y así estuvo todo el día, ida y vuelta, ida y vuelta. Y la bendita agua pues nunca llegaba a donde el guía espiritual la quería. Al final del día, ya cuando el monje estaba cansado, pues llega y le dice, padre, le dice, el agua siempre se me sale. Y le dice el guía espiritual, ¿y cómo ves la canasta? Y le dice él, oh, se ve muy limpia, porque cuando comencé a ir a traer el agua estaba sucia. Y el guía espiritual le responde y le dice, lo mismo pasa con tu cerebro. Cada vez que tú lees las escrituras, lo estás limpiando y algo nuevo está pasando, se está transformando en tu vida. Entonces, hermanos, con esa historia es que quiero comenzar este video, ¿verdad? En el cual, pues, por mucho que nosotros leamos las escrituras y que pensemos que no estamos asimilando nada, créame, algo nuevo está pasando en usted y un cambio está sucediendo, porque al final de cuentas, nuestro cerebro se está limpiando con la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver estas 7 razones por las cuales es importante leer las Sagradas Escrituras. Y me voy a hacer referencia, como siempre, lo vamos a tomar de la Biblia, y lo tomo de la Biblia latinoamericana. Entonces, una de las primeras razones por las que nosotros tenemos que leer la Biblia es, primero, porque es la palabra de Dios. Y eso nosotros lo encontramos en el libro de Timoteo, capítulo 3 y versículos 16. Y nos dice lo siguiente: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. El Señor claramente nos dice, ¿verdad?, que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces, como vemos, la razón por la que tenemos que leer las Sagradas Escrituras es porque es la palabra de Dios. Una segunda razón es porque las Escrituras
nos enseña a conocernos a nosotros mismos. Y eso nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Y allí nos dice lo siguiente, dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo el discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Como vemos, hermanos, el escudriñar las Sagradas Escrituras nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, ya que la palabra de Dios es como esa espada de doble filo. Y entre más nosotros la leemos, más nos empezamos a hacer un análisis personal de nuestro comportamiento y de ver cómo realmente nosotros estamos actuando, ¿verdad? No solamente con nuestro prójimo, sino que realmente cómo nosotros estamos actuando, ¿verdad? En cumplir lo que Dios quiere de nosotros. La tercera razón es porque nos anuncia la buena nueva. Y esto nosotros lo encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 16 y versículo 15. Y nos dice la siguiente, aquí hay dos mensajes que son muy importantes. Bueno, toda la Biblia es importante, pero a veces hay unos que llaman un poquito más la atención. Y aquí nos dice, y le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Como vemos, la palabra en este versículo de San Marcos nos dice que no solamente nos anuncia la buena nueva, sino que también nos está diciendo que aquel que crea, ¿verdad?, en la palabra de Dios, ¿verdad?, se salvará, y el que no crea, pues también así va a ser condenado. La cuarta razón, ¿verdad?, es porque nos da las indicaciones de cómo ir al cielo. Y esta nosotros la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Y nos dice lo siguiente, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, al leer las Sagradas Escrituras, nosotros conocemos mucho más de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que por medio de Él nosotros podemos ir al Padre. La quinta razón es porque las Escrituras nos enseñan cómo amar. Y esta nosotros los encontramos en el libro de Romanos, que está en el capítulo 5 y versículos del 6 al 8. Y se los voy a leer. Dice, fíjense cómo Cristo murió por los pecadores. Cuando llegó el momento en un tiempo en que éramos impotentes, ¿verdad? Cuando Cristo a la salvación no vino, fue cuando nos llegó un momento en que nosotros estábamos en el pecado. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, tratándose de una buena persona. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, ahí vemos pues que el Señor, ¿verdad?, nos está enseñando cuánto Él nos amó a nosotros. También las Sagradas Escrituras nos enseñan a ver el pecado y de cómo lo podemos remediar. Esta nosotros la vamos a encontrar en el Salmo 119 y los versículos 9 y 11. Y ahí nos dice lo siguiente. ¿Cómo un joven purifica su camino?
Basta con que observes su palabra. Nosotros queremos purificar nuestros caminos, solamente tenemos que observar la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me desvié de tus mandamientos. En mi corazón escondí tu palabra para no pecar contra ti. Como vemos, si nosotros escudriñamos las escrituras y las guardamos en nuestro corazón, esa es la mejor clave para no caer en el pecado. Y la razón número 7, ¿verdad? Es porque las Sagradas Escrituras nos ayudan a conocer las consecuencias de la que nos lleva el placer. Esta nosotros la encontramos en la primera carta de Samuel y está en todo el versículo 11. Ahí nosotros encontramos el pecado de el rey David. Ustedes la pueden leer y se van a dar cuenta cómo el deseo y el placer llevó al rey David al final a que perdiera su reino y tener muchas destrucciones y problemas en su vida. Queridos hermanos, espero que este video haya servido de buena información, ¿verdad? Y si nosotros queremos seguir conociendo más de nuestro Señor Jesucristo, queremos seguir conociendo más, creciendo en la fe, entonces los invito a que se tomen el tiempo de leer las Sagradas Escrituras, por lo menos una vez al día, si se puede, aunque sea un capítulo, un versículo, ¿verdad? Pero siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. Muchas bendiciones, hermanos. Cuídense. Primero Dios, que este coronavirus ya va a pasar, ¿verdad? Sigamos orando, sigamos escuchando las indicaciones que nos dan nuestros doctores. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.